Los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo número 2 y vamos a hacer en el día de hoy del versículo 13 al versículo número 23. Y en el día de hoy he decidido poner el título del sermón: Jesús es el verdadero y perfecto Israel. Jesús es el verdadero y perfecto Israel. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para que puedan entender un poco lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver del versículo 13 al versículo número 23 un poco sobre la soberanía de Dios absoluto, como Dios está gobernando y controlando todos los asuntos de la tierra, incluso en su divina providencia, incluso en las cosas que parecen malas, Él las va encaminando para llevar su plan soberano que tiene desde antes de la fundación del mundo, incluso de todos los eventos de la huida, la ubicación geográfica donde iba a nacer el Señor Jesucristo. O sea, lo que quiero decir es que nada ocurre por azar. Aquellos que saben lo que es la divina providencia es porque hubo un decreto divino de parte del Padre. Vamos a ver que el Señor Jesucristo lleva este plan de redención que se planeó desde antes de la fundación del mundo, que Jesucristo es el cumplimiento de todas las escrituras anunciadas, incluso desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Jesucristo es el verdadero Israel. Él es el verdadero y perfecto Israel que veíamos que en el Antiguo Testamento, aunque Dios le había llamado Israel en Éxodo 4 al pueblo, pero ese pueblo, de ahí va a venir el verdadero Israel, que es el verdadero Hijo de Dios, aunque Israel se llamaba el Hijo de Dios. A lo largo de todo este capítulo, esta exposición, vamos a ir ampliando un poco más sobre este tema. Vamos a ver el conflicto que hay entre las fuerzas satánicas, que vemos ahí como ahora Herodes que atacaba, y la redención que se está llevando a cabo que se llevó a cabo en este mundo, y este mundo satánico, podríamos decir, incluso representado por Herodes que vemos acá. Hay una guerra constante, incluso hubo esa guerra constante queriendo matar al Señor Jesucristo, y vamos a ver esa guerra constante que sigue Satanás queriendo atacar y matar a la iglesia. Hay una persecución, una masacre, pero a la misma vez vemos la preservación del Padre. ¿Para qué? Para que ese plan divino se pueda llegar a consumar en la vida, en la muerte, en la resurrección del Señor Jesucristo. Y vamos a ver también que el Mesías, aunque era perseguido y fue perseguido desde el principio, vamos a ver que esto estaba llevándose a cabo incluso dentro de los planes de la redención del Padre. Y Dios es el que controla toda la historia. Lo que estoy queriendo decir sencillamente es la soberanía de Dios, el decreto de Dios y la providencia de Dios sobre toda la historia. Y lo más importante que vamos a ver es que quiero dar énfasis en este sermón que Jesucristo es el verdadero Israel. No en un Israel étnico, sino que ese Israel étnico apuntaba al Señor Jesucristo. Él es el verdadero y definitivo verdadero Israel. Él es el Israel que cumple, que vamos a empezar con la primera de esas profecías de Mateo 2.13 y vamos a ir a Osea, capítulo 11, versículo 1. Él es el verdadero Hijo de Dios obediente. Lo que no hizo Israel, que era el Hijo de Dios, que vamos a ver, corporativo, pero no lo pudo hacer porque falló. Y más adelante lo vamos a ver como él cumple en Mateo 4 en el desierto. Bueno, espero que esta pequeña introducción le ayude un poco a entender lo que vamos a ver, porque el Señor Jesucristo es quien se identifica, y vamos a ver que la iglesia, incluso en el sermón es el verdadero Israel, como dice Gálatas, porque ¿quién es el verdadero Israel? Jesucristo. Pero la iglesia, al estar unida con Cristo, ¿qué pasa a ser? Bueno, el verdadero Israel espiritual, los que fueron circuncidados de su corazón, los que han nacido de nuevo. Sencillamente espero que esta introducción les sirva para poder entender el mensaje que vamos a dar hoy.
Entonces Jesucristo se identifica con su pueblo, Jesucristo va a experimentar el sufrimiento y la persecución simbólicamente de lo que el pueblo sufrió en la antigüedad y lo que está sufriendo el pueblo en el día de hoy. Vamos a ver cómo el Señor se identifica incluso con la matanza de los niños inocentes. Vamos a ver también que el Señor Jesucristo es el inocente, como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que lleva nuestros pecados, el justo por los injustos. Y vamos a ver que Satanás y el mundo se levantan, vamos a decir, contra el Señor Jesucristo y se levanta contra la misma iglesia. Pero vamos a ver que aún así la fidelidad de Dios al pacto que había prometido, al pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico, el Señor lo va a cumplir en Jesucristo, en ese Mesías prometido. Ni siquiera la fuerza de la oscuridad van a poder opacar el plan de redención que tenía el Dios Padre. Entonces sencillamente espero que lo haya expuesto sencillamente. Lo que quiero mostrar es el plan o la soberanía de Dios, la divina providencia, incluso en Herodes, que es podríamos decir un uso, un medio por el cual Dios se vale sin ser Dios el autor del pecado. Dios lleva a cabo, Dios elige el lugar que va a llevar, nada se dirige, podríamos decir, al azar o por casualidad, sino que es causalidad, que Dios causa eso. Y Jesucristo o Jesús es el que recapitula, podríamos decir, toda la historia de Israel, lo que Israel no pudo hacerlo, el verdadero Israel lo lleva a cabo. Jesucristo, podríamos decir, entre el tipo de Israel y el antitipo, que es el Señor Jesucristo. El tipo de Israel y el antitipo es el Señor Jesucristo, el que lleva a cabo este plan divino de redención, el Padre en el Señor Jesucristo. Bueno, dicho esta pequeña introducción que vamos a ver, ahora vamos a empezar por los primeros versículos. Dice así: después de que partieron ellos, versículo número 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció. ¿Acuerdan? Partieron ellos, eran esos sabios que estaban ahí. Se apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de la noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, dice, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores. Bueno, vamos a ver del versículo 13 al versículo número 15, primero un poco sobre esto, lo que está sucediendo ahí. Vemos entonces la soberanía de Dios acá, que estaba diciendo, en todos los eventos históricos que están sucediendo, tanto como la huida a Egipto, o la masacre de los inocentes que vamos a ver, o el nacimiento del Señor. Bueno, no el nacimiento, ¿dónde se va a criar el Señor Jesucristo? Que acuérdense que se nació en Belén, pero ¿a dónde se crió en su infancia? Bueno, en Nazaret sabemos, por eso es que dice que Nazaret, pero él no había nacido en Nazaret. Lo que quiero decirles es que el lugar donde estamos ahora como iglesia local, donde usted no está por ahí por estar, es que Dios lleva a cabo cada evento y Dios va dirigiendo, incluso donde se iba a criar su hijo, en Nazaret. La persecución incluso de Herodes, todo esto lleva este plan meticuloso, podríamos decir, en un plan divino llevado a cabo por Dios. Nada está sucediendo, amados, las personas que suceden, las cosas que nosotros decimos buenas o malas, todas las cosas suceden para bien. Y esto está llevado en el plan divino de Dios. Ustedes acuérdense que incluso los agentes humanos, podríamos decir que tienen libertad, entre comillas, podríamos decir, porque están cautivados algunos por su propio pecado. Pero Dios dirige todas las cosas, aunque son agentes libres, podríamos decir, para tomar decisiones, incluso Dios lleva a cabo, para que se lleve a cabo este plan divino que Él tiene, ¿sí?
que incluso Dios le había revelado proféticamente en la antigüedad. Pero ahora lo vamos a ver cómo el Nuevo Testamento, Mateo, nos ayuda a entender aquello que Dios había profetizado en la antigüedad. Entonces vamos a ver de estas tres profecías, dos profecías que aparecen en el Antiguo Testamento y una profecía, aunque no es profecía, podríamos decir que Mateo nombra algo que los profetas decían en varias formas, aludiendo al Nazareno. Pero las otras dos profecías sí tienen textos bíblicos. Y la primera profecía que vamos a ver, escuchen que ustedes van a ver a lo largo de Mateo siempre, para que se cumpliera, como estaba escrito. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco esto. La primera que estuve leyendo recién es esta. Mateo 2, versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, hasta que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Eso, si ustedes lo ven, o sea, está en Oseas capítulo 11, versículo 1. Pero, amados, para que ustedes puedan entender un poco de Oseas capítulo 11, versículo 1, que dice así, de Egipto llamé a mi hijo, quiero que entiendan esto. ¿Alguien se acuerda de la vida del profeta Oseas? Bueno, el profeta Oseas, acuérdense que el Señor les manda que se case con una señora que se había portado mal, o sea, una adúltera. El contexto de toda la profecía, esa señora quien tenía de alguna forma, era no sé si un tipo, pero algo simbólico, representaba a Israel, la mujer representaba lo que sería la iglesia hoy en día, y Oseas, o sea, el marido representaba a lo que es el Señor. Esa señora le fue infiel, incluso que dice que vino hijos de ahí, vinieron hijos. Y en todo el contexto, si usted va viendo con cada profeta y la vida de ellos, simbolizaba un poco lo que tenía. Y a pesar de que el hombre, la señora se había portado mal y se fue, usted ve el plan de redención de Dios. Presta atención para poder tener Oseas capítulo 11, versículo 1. Todas las cosas que hizo mal, ella fue vendida y entregada a hacer la esclavitud, a los pecados. Aunque fue infiel y eso, fíjese como en el amor de este hombre va y la redime. Este hombre, ¿qué le podía haber hecho? Dejado en sus pecados y que se perdiera. Aún así le extendió la mano para atraerla y ayudarla. Y ahí vemos el plan de redención de Dios Padre para la humanidad. En esa época con su pueblo. Porque él era el marido y aborrecía el divorcio, pero le fue infiel. Entonces fue llevada. Ese es el contexto de Oseas para que puedan entender Oseas capítulo 11, que de ahí se llamé. Bueno, y él la redime, o sea, la compra a la mujer, Gomer, la compra para traerla. Bueno, en Oseas capítulo 11, usted tiene que entender un poco, o sea, la historia, para poder entender esto. Yo voy a tratar de irme a Oseas, en el capítulo 11, y dice así. Fíjese, cuando Israel era muchacho, el título dice, Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Pero fíjese lo que dice, versículo 12 en adelante. Hasta el versículo, yo voy a leer versículo 11. De Oseas, capítulo 11, versículo del 1 al 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerio. ¿Se acuerdan cuando el Señor, hablando de ese éxodo, que lo llama? ¿Se acuerdan cuando le dice, deja ir a mi hijo? Creo que es en Éxodo, al faraón. No sé si se acuerdan un poco de la historia. Y lo llama ¿para qué? Para que le sirva. ¿Pero cómo le llama a Israel? Mi hijo, le dice a Israel, de alguna forma, para que me sirva, le dice. Bueno, acá, para que puedan entender, dice, cuando era muchacho yo lo amé y de Egipto lo llamé mi hijo. Es cuando él lo saca de la esclavitud. ¿Y qué hizo fue Israel? ¿Fue fiel?
No, fíjense lo que dice el Señor. Esto para que puedan entender Mateo. Dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más alejaba de mí. A los baales sacrificaron y a los ídolos ofrecían saumerios. El Señor los rescató a Israel. ¿Y qué empezaron a hacer ellos? Ustedes conocen la historia. Empezaron a sacrificar a los ídolos, a sus hijos y a todos los que ellos encontraban, menos al Señor que los había amado y los había redimido. Y Él sigue diciendo... versículo, y yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje y con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Lo que está diciendo el Señor, para que puedan entender, estamos viendo un poco de esta historia. Los redime, los saca de Egipto, ellos deciden servir a los ídolos, y entonces el Señor los disciplina, los castiga, llevándolos en cautiverio a los asirios, a los babilónicos. No sé si se acuerdan. ¿Por qué? Porque no le quisieron servir. El Señor los trae, ellos dijeron que no, y volvieron a servirle, y el Señor los vuelve a entregar. Caerá espada sobre sus ciudades, consumirá sus aldeas, los consumirá a causa de sus propios consejos. Fíjese lo que está diciendo el Señor, decretando lo que va a pasarle, y esto pasó. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. De boca le alababan nada más, pero no le servían. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda la compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volverá para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Escuchen. A pesar de que vemos la ira, el enojo y el juicio que iba a caer, vemos la misericordia, el amor entrando en acción acá. Diciendo, yo te voy a castigar. Por Jeremías 29:10 creo que le dice, después de 70 años los voy a traer. Pero la paga de tu pecado, no te puedo pasar por alto esto. Te voy a disciplinar dentro de un tiempo. Y establecido ese tiempo te voy a traer, te voy a redimir. Por eso con Dios no se juega. ¿Hay perdón de pecado? Claro, pero hay un tiempo de disciplina. Y Dios dice, te voy a disciplinar, pero, porque vamos a ver más adelante que Ramá está llorando ahí, dice, por un tiempo, porque después vas a volver, pero no te puedo pasar esto por alto, para que sepas que yo soy un Dios justo. Y fíjese, y él dice, y en pos del Señor caminarán. Él rugirá como león y rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asirio, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Bueno, ahí un poco dejamos. Y entonces vemos el contexto para que puedan entender, o sea, capítulo 11, versículo 1. Para que se cumpliese. O sea, Dios llamó a Israel su hijo. Yo no me acuerdo si es en Éxodo capítulo 4, que le dice que deja ir a mi hijo, ¿sí? Lo llama para que le sirva. Israel, en Éxodo capítulo 4, versículo 22 al 23, ahí lo tengo anotado. Éxodo capítulo 4, versículo 22 al 23, fíjate que le llama mi hijo. Pero aunque podríamos decir Israel, en sí, el Israel, aunque era un tipo del antitipo, que es el verdadero Israel, que del cual iba a venir el verdadero hijo, aunque era, vamos a decir, como nación, era el hijo de Dios, o sea, eran hijos de Dios. Ese es el problema con los dispensacionalistas que no entienden bien y dicen, no, dice la niña de mis ojos, y ven solamente allá. No, que de ese pueblo iba a venir el verdadero hijo de Dios, el verdadero hijo, porque de alguna forma el Señor Jesucristo recapitula, vamos a ver, Mateo nos muestra la vivencia que Israel no pudo. En el desierto, lo vamos a ver acá, o cuando son sacados de la esclavitud del faraón, y no pueden cumplir, porque no puede, por medio de la obra de la ley, el hombre no puede. Entonces el Señor Jesucristo es el verdadero Israel, o el antitipo que lleva a cabo. Él es el verdadero hijo, vamos a decir, que cumple todo lo que tenía que hacer Israel, y tenía que ser un pueblo santo, y no lo fue. Luz a las naciones, y no lo fue. Entonces, de Egipto llamé a mi hijo, no se está refiriendo tanto a Israel,
sino a su Hijo amado, que Él sí se prefigura el verdadero Israel, que es el verdadero, con el verdadero Israel decimos, quiero que entiendan, el verdadero Hijo. Por eso que vamos a ver en Mateo capítulo 3, creo que 17, y en el capítulo 17 de Mateo, en esa parte donde él hace la transfiguración, en los primeros capítulos, creo que Mateo 3, 17 dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Pero él no puede decir lo mismo, este es mi Hijo amado Israel, en el cual me complazco. Por eso que Él es el verdadero Israel. Lo que quiero que entiendan, que lo que está mostrando cada una de estas profecías que estoy tratando de forzarme para que usted entienda, es que cada de estas profecías apunta a Cristo. Nos está mostrando que Jesucristo es el cumplimiento de estas profecías, no el Israel étnico. ¿Sí? Se refiere a la historia de la redención de Israel. O sea, Israel de alguna forma anunciaba lo que la sombra y todas esas cosas que vemos, tipos y sombra, al verdadero Israel que es el Señor Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios. Por eso que dice, cuando del desierto te llamé, vamos a hablar del Señor nos llama del desierto en ese plan de redención. Cuando Israel salió de Egipto, vemos que ellos no fueron fieles. Pasaron por 40 años, que vamos a ver en el capítulo 4, que el Señor lo pasa creo que en 40 días. En cada cosa vamos a ver una recapitulación, que Cristo muestra que Él es el verdadero Hijo de Dios, que Él es el verdadero Israel. Y esto es importante que lo entiendan, porque si ustedes no lo entienden, ¿dónde van a estar la mente de la mayor parte de las personas? ¿Dónde están? En Israel. Pero no, si usted puede entender que el verdadero Israel es Cristo, dice el libro de Gálatas, también nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, que la iglesia es el verdadero Israel. Porque ¿quién es el verdadero Israel? El Señor Jesucristo. Pero la iglesia, al estar unido a Cristo, nosotros somos el verdadero Israel. Porque un israelita, como dice Romanos 2, no es el que ha sido circuncidado en la carne, sino el que ha sido circuncidado en su corazón. Y entonces nosotros pasamos a ser el verdadero Israel. Cuando decimos esto en la iglesia, dicen, acá dicen, ustedes son antisemitas, no aman a Israel, dice. Claro, amamos a todos nosotros, a Israel, a China, a Rusia, a cualquier país. Pero no podemos decir que son el Israel del Señor, porque estamos en Jesucristo. Y eso es importante que lo podamos entender, porque Jesucristo es el que cumplió con su fidelidad, el Hijo de Dios, el que fue el que cumple, vamos a decir, todas las demandas. Israel no lo pudo hacer. Jesucristo, el que fue probado, como está en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, en el desierto por 40 días. Y Jesucristo sí resistió la prueba de Satanás. Acuérdense cuando, creo que es en Deuteronomio 8, que dice que te probé para ver si me amabas. Y le sacó las cosas. ¿Qué pasó con Israel? Se quejaron, siempre comiendo esto, aquello, mira lo que tengo, no tengo ropa, aquello, para esto nos sacaste, para hacerme padecer hambre, mejor me vuelvo allá que estoy mejor. ¿Y quién estaba atrás de todo esto? O sea, por supuesto estaba el Señor, pero estaba Satanás, buscando que podríamos decir que el pueblo se quejara, que fuera desagradecido. Pero Cristo, vamos a ver que pasó esta prueba. Dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vive el hombre. Y él podía soportar cada cosa, porque sabía que quería que estuviera desconforme. Entonces, él es el verdadero Israel, él es el que resistió y fue hallado fiel. Y entonces, él lo que quiero decir es que demuestra, porque si ustedes ven en Éxodo 4, versículo 22, 23, Israel se le dice el Hijo de Dios. Pero lo vemos que el Señor dice en el Nuevo Testamento, este es mi Hijo amado. Él es el Hijo amado, el verdadero Israel. Jesús es el verdadero y perfecto Israel. Entonces esto es lo que nos muestra un poco acá en la primera profecía que Mateo está nombrando de Oseas capítulo 11. Y podemos aprender bastante acá, amados, porque fíjese, porque ellos tienen que huir a Egipto ahí, y Egipto estaba a muchísimos kilómetros de ahí, no me acuerdo cuántos kilómetros, 150 kilómetros estaba ahí, fíjese, de la frontera de Egipto, de Belén. Y se fue fuera de la jurisdicción, podríamos decir, de Herodes, el Grande acá, 150 kilómetros lejos de ahí. Entonces podemos ver cómo en Proverbios 19, versículo 21 dice así, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá.
O sea, hay una traducción de lenguajes ahí, sencillo, que dice, Dios propone, no, el hombre propone, Dios dispone. Pero ¿qué vemos ahí? Muchos pensamientos en el hombre, dice Proverbios 19:21, en el corazón del hombre, más el consejo de Dios permanecerá. Herodes podía haber planeado todo lo que quería, y así vemos que mucha gente y Satanás planea atacar a la iglesia, y aún así el plan de Dios va a llevarse a cabo, amado. Entonces lo que quiero que vean que en todo este sermón, la soberanía de Dios y la providencia de Dios, Dios diciendo desde hace muchísimos años lo que va a suceder. Dios anticipa las cosas como van a suceder. Y aunque el hombre se quiera resistir el plan soberano de Dios, Dios asegura que se va a llevar a cabo sus designios. Y el hombre nunca va a poder frustrar los planes de Dios. Entonces vemos en esta primera profecía de Mateo capítulo 2, versículo 15, como el Señor nos muestra, el Señor nos lleva a mostrarnos que el Señor Jesucristo en ese plan divino nos muestra que el verdadero Israel es el Señor Jesucristo, que el Señor llama al Señor Jesucristo. Podríamos decir una aplicación, ¿qué podemos aprender para nosotros como iglesia ahora? Bueno, lo que estaba diciendo, la iglesia es el verdadero Israel. Nosotros creemos como iglesia reformada, nuestra teología reformada actual, que la iglesia está compuesta no el verdadero Israel por judíos. El verdadero Israel está compuesto, como dice Gálatas capítulo 3, hasta del 27 al 29. ¿Por qué? Por judíos y gentiles. Ya no hay varón, ni mujer, no judío, ni gentil, sino todos somos en uno en Cristo, en la simiente que dice Gálatas capítulo 3, 16. Entonces el nuevo Israel es Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo es importante para nosotros lo podamos entender. En Gálatas 6, 16 van a encontrar eso, el Israel que somos nosotros como Israel espiritual. Pero esta redención que lleva al Señor Jesucristo para cumplir Israel en su persona, que Él es el verdadero Israel, perfecto Israel, se establece, escuche, Él como verdadero Israel espiritual, aunque el Israel físico sigue existiendo, pero de Cristo sale un Israel espiritual ahora, una nueva, usted conoce esto como 2 de Corintios 5:17, los que están en Cristo son nueva creación. Bueno, Él es el nuevo Israel, pero los que están en Cristo son el nuevo Israel. Para que puedan entender, es un nuevo pueblo, pero un nuevo pueblo espiritual. Ya no hay distinción entre nosotros. Porque vos sos de allá, porque a mí no me caes bien. No, amado, todo. Cristo es la cabeza y todos estamos unidos en Cristo Jesús. Y entonces, si Jesucristo, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Jesucristo es el nuevo Israel, entonces la iglesia, el nuevo Israel, nosotros somos el nuevo Israel que estamos injertados, como dice Romanos 11, en Cristo Jesús, formando parte de este Israel, que es el Israel que está en su persona. Pero si Él como cabeza, la persona, nosotros somos el cuerpo, formamos parte de la iglesia, está unido a Cristo por la fe, y estamos participando de este cumplimiento, de este nuevo llamado. Dice, yo a mi hijo llamé desde Egipto. Pero póngase a pensar que si ahora somos hijos adoptados nosotros, estando siempre, no nos olvidemos, en Cristo. ¿Y la iglesia qué significa? Llamados fuera. O sea, para que puedan entender, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, a nosotros que somos hijos de Egipto, que es un tipo del mundo, dice, iglesia, lo llamo fuera de Egipto. O sea, Dios nos llama del mundo, si uno puede entender. Eso es una aplicación para nosotros. Que yo soy pastor, parte de la iglesia. Bueno, si sos el verdadero Israel, aunque estamos en el mundo, Dios te mandó a que salgas del mundo. Como el Señor pudo pasar esta prueba, estuvo en el mundo, y el Señor lo llamó desde este mundo, o sea, desde ahí, desde acá, para cumplir un propósito. Y nosotros como iglesia también tenemos un plan, o sea, un propósito del Señor, que ya sabemos que es este llamamiento que tenemos nosotros de la gran comisión, como el Señor tuvo ese llamamiento. Entonces, el llamado de Jesús de Egipto, podríamos decir que prefigura también al llamado de la iglesia a salir de este mundo. Entonces, Egipto, acuérdense ¿qué era Egipto? Bueno, era la esclavitud.
¿sí? Y el Señor los llama de la esclavitud a ese Israel étnico de esa época, solo que, ¿qué pasa? Salió físicamente, pero su corazón estaba todavía en Egipto, amado. Pero el Señor Jesucristo no. El Señor Jesucristo salió, venció la esclavitud, el pecado, la muerte y todos los deseos y placeres mundanos que este mundo puede llegar a ofrecer. Él sí sale de Egipto. Él puede vencer la esclavitud del faraón, él puede ser obediente, él puede vencer la muerte, los poderes mundanos. Israel no pudo, amado. Seguía su corazón con los placeres, como que no, extraño los tajos, extraño aquello, estas cosas. La muerte no la puede vencer porque vemos que ellos murieron en el desierto. La esclavitud, siguieron siendo esclavos, salieron de una esclavitud como muchas personas, salen de un pecado para caer en otro pecado. Y nunca salen de un pecado, otro pecado. Salieron del pecado de Egipto y fueron esclavizados a otra esclavitud que era la esclavitud de los babilónicos. Pero nunca pudieron ser obedientes. Porque no se puede ser obediente por medio de la ley, amado. Es por medio de una ley nueva que es espiritual. Y es la ley de Cristo en nuestros corazones. Y es así como Él lleva a cabo esta obra saliendo, o sea, incluso ahora como iglesia, aunque nosotros podríamos decir, salimos de la esclavitud, en el sentido espiritual, espero que me puedan entender, aún seguimos en este desierto de este mundo y vamos avanzando hasta llegar a la patria celestial, pero espero que puedan entender porque el Señor Jesucristo nos rescata de la esclavitud, Él es llamado, Él cumple todo esto que vamos a ver en todos los capítulos, todos estos meses o años que nos tocará Mateo, porque es bastante largo, pero vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos llama de Egipto, porque a Él lo llamó de Egipto, y a nosotros nos llama de Egipto, nos saca de la esclavitud, pero para caminar en obediencia, como Cristo, el Padre lo llama de Egipto a caminar en obediencia, y Él camina en obediencia y nos llama a nosotros. Tenemos deberes para cumplir como ciudadanos de nuestro nuevo pueblo pactual, podríamos decir, en el nuevo pacto espiritual. Y eso es lo que vemos acá. En Mateo 3:17 dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vemos que Dios entonces se complació, podríamos decir, o aprobó en la obediencia de su Hijo, la cual, amado, nunca podemos decir del Israel étnico. Israel étnico nunca triunfó. El Señor Jesucristo triunfó perfectamente y obedientemente. Jesucristo es el antitipo, que podríamos decir que perfecciona al tipo que no pudo, que era el Israel étnico. Y Jesucristo, o sea, es el que vivió una vida perfecta y en obediencia en nuestro lugar. Y eso es lo que vemos entonces en Oseas capítulo 11, versículo 11, 11, versículo 1, ¿sí? Vemos que en Jesucristo está esa perfección de ese llamamiento que hace, y no en un Israel, podríamos decir, físico, como algunos creen ver que ahí está el verdadero Israel. Vemos, podríamos decir, el amor paterno del Padre por Israel, que era étnico en esa época, pero el amor del Padre por su Hijo. O sea, cómo Dios lo preserva, imagínense, Señor Jesucristo siendo chico, indefenso físicamente, y aún así. Ahora, fíjese, no sé si se acuerdan de esa materia, la providencia de Dios. Fíjese en la providencia de Dios, como la providencia de Dios, la otra vez estamos en un estudio, Dios preserva a la iglesia. ¿Se acuerdan que estuvimos en un estudio que vemos de la iglesia, en la confesión? Bueno, Dios, así sea una iglesia chica, sea una iglesia como vamos a ver en Nazaret. Nazaret era peor, hasta los mismos nazarenos decían, ¿podrá salir algo bueno de ahí? Pero Dios elige lugares chicos, como esta iglesia, para perfeccionarnos en la debilidad. En estas iglesias chicas podemos ver el poder de Dios, como Dios nos cuida y nos preserva. Y a otros los entrega a los lujos y a los placeres y a los shows y esas cosas.
Podemos aprender mucho, amado. Ahí, aunque Herodes quiera rugir y mandar a matar, y no, esa chica la voy a destruir. No, no va a destruir porque yo lo voy a proteger. Dios podía haber destruido si quería a Herodes, claro que lo destruía. Dios podía haber destruido a la serpiente en Edén, claro que lo podía haber hecho. Pero fíjese cómo Dios va utilizando estas personas y estos hechos secundarios que están, incluso pensando que ellos están haciendo las cosas, pero Dios los encamina para llevar su plan divino. Incluso cuando lo lleva a la cruz, contento, Satanás dice, lo maté. No, se llevó a cabo, que por medio de la muerte para que tengan vida. Todo, amado, está llevándose a cabo en la soberanía y la providencia de Dios, aunque nosotros no lo vemos. Vemos un texto, hay nada más, pero hay mucho para aprender y el tiempo es corto. Pero, y aunque Israel fue rebelde, como vemos en Oseas, ahí Dios tuvo un cuidado y un amor, y lo sigue teniendo con nosotros. Que aún siendo sus hijos, a veces somos rebeldes, quizá no conscientes, y a veces hacemos cosas, y su amor y su misericordia se manifiesta cada mañana, como nosotros. Yo no soy como, amados, a veces somos egoístas, a veces creemos que somos más que los demás, a veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Y aún así su amor se manifiesta, dice, para con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Y aunque Israel se fue, lo abandonó por la idolatría, la desobediencia y el adulterio espiritual, Él nunca se apartó como no se aparta de nosotros a veces. Y entonces podemos aprender que la misericordia de Dios es inquebrantable, no como la nuestra, que a veces flaquea, Señor. La de Él no se quiebra, ninguna circunstancia. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Quizás vengan cosas porque los pecados que cometemos, pero nunca nos va a apartar de su amor que está. ¿Sabe por qué? Porque estamos en Cristo. Y los que están en Cristo, de verdad, y eso no significa que podemos hacer lo que queremos, pero vendrán, por supuesto, consecuencias. En cada acción hay consecuencias, pero el amor del Padre y la misericordia del Padre se sigue manifestando en su Hijo y en la Iglesia. Entonces podemos aprender eso, que donde el Israel corporativo fracasó, el verdadero Señor Jesucristo, el verdadero Jesucristo o el verdadero Israel triunfó. Él fue el Hijo obediente, el verdadero Hijo que dijo, en Él me complazco. Y en Él fue el que se llevó esa obra de salvación que garantiza, en esa obediencia que el Padre nos da en Jesucristo, nos garantiza que por su obra redentora, ahora nosotros estamos unidos a su Hijo amado. Y somos parte de ese Israel espiritual, y no de un Israel étnico, amado, sino un verdadero pueblo que Él le ha dado nacimiento, un nacimiento espiritual, en el Hijo de Dios, que es el verdadero Hijo de Dios. Y eso es lo que podemos aprender acá, amado, de la primera profecía, podríamos decir que está mostrando Mateo ahí por medio de Oseas, que dice que lo llama desde Israel. La segunda que vemos dice así, bueno, voy a seguir leyendo. Herodes entonces, cuando se vio turbado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido a los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Bueno, acá hay otra profecía que vamos a ver que Mateo nos está citando. Acuérdense que toda esta profecía nos está apuntando al Señor Jesucristo, ¿no? O sea, está haciendo Mateo con este texto, nos está llevando a Jeremías, capítulo 31, versículos del 15 a 17. Jeremías 31, versículo 15 al 17. Y vemos que hay un cumplimiento tipológico que vamos a ver ahora. En el capítulo, el versículo número 18, que está leyendo él, si ustedes ven, ahora yo voy a ver un poco Jeremías, pero para que puedan entender que
Mateo está citando a Jeremías 31:15, pero sería del 31:15 hasta el 17. Y hay una profecía que está hablando sobre el exilio, que Jeremías está usando una imagen de Raquel. De Raquel podríamos decir, de alguna forma habían venido los hijos, de ahí que vemos de esas 12 tribus, ¿sí? Pero Raquel está llorando por sus hijos, que es José y Benjamín. Y de alguna forma, podemos decir poética, porque Raquel ya había muerto hace años, ¿sí? Pero este lugar que dice en Ramá, cuando ellos están llevados, esto es un poco de historia, te voy a contar, cuando ellos son llevados en cautiverio por desobediencia, ellos van pasando. Y dice el profeta, de alguna forma, que escucha a Raquel llorar. Eso es imposible porque en Génesis vemos que ella murió. Pero de alguna forma es algo poético que usa el profeta diciendo llora, o sea, está llorando porque sus hijos se van en cautiverio, así como el Señor Jesucristo lloró por su pueblo y dijo, ¿cuántas veces los quise recoger? Y ustedes no quisieron saber nada. Y se puso a llorar. Y entonces, de alguna forma poética nos está ilustrando ahí Jeremías y hace evocación Mateo. ¿Por qué? Porque Herodes mandó a matar a unos niños. Algunos creen que no era mucho porque en ese lugar no había mucho, pero mató a muchos bebés varones, los masacró. Por eso que tiene un hombre tirano, mató a unos cuantos, no sé cuántos hijos de él. Muchos hijos de él, a su mujer, muchos cristianos, a la madre, es un hombre malo. Entonces, y tengan cuidado con esto porque ahora voy a ir al texto, pero cuando Satanás se propone hacer algo, incluso con sus hijos, hijas, seres queridas, él no va a escatimar. Por eso digo, cuando nosotros venimos en el Señor, Satanás se va a venir. Por eso debemos fortalecernos en el Señor y hallar consuelo en esto. Dice que Raquel, entonces vemos acá, dice que llora por sus hijos, por José y Benjamín. Nos está describiendo de una forma el dolor de Israel en el exilio. Y o sea, Jeremías, tanto como Mateo, nos está mostrando para describir ese dolor, y eso esta profecía, para describir de alguna forma, nos va a mostrar, aunque Mateo nunca por lo menos aparece, nunca aparece como un tipo Moisés, nunca, pero de alguna forma nos va a mostrar cómo Jesucristo de alguna forma simbólica prefigura a Moisés, el que lo saca de allá, el que da el sermón en el monte, como lo hizo el sermón en Moisés. Y de alguna forma está mostrando ese cumplimiento del Antiguo Testamento ahí. Pero el uso de esta profecía que nos está mostrando acá, que el Señor Jesucristo, fíjese, aún así, aunque en el plan soberano de Dios no significa que no hay sufrimiento, que no hay aflicciones. Muchos chicos murieron en el Antiguo Testamento. Es más, cuando Satanás, permítame que me extienda un poco más atrás, escuchó la promesa que iba a venir un Salvador, ¿a quién empezó a matar? A Abel lo mata por medio de Caín. Y de ahí vemos cómo sigue. Cuando dijo, bueno, alguno va a vivir, creo que en Éxodo empieza la historia, estaba en la esclavitud, y él sabía que iba a nacer alguien. ¿A quién mandó a matar el faraón? A todos los niños. ¿A quién se salvó? Moisés. Bueno, acá de una forma que no nos muestra, vimos que aunque se matan todos esos niños, en la divina providencia de Dios, Dios preserva a quién. Así, al Señor Jesucristo. Así como preservó al libertador que era Moisés, Dios preserva al Señor Jesucristo, pero que aquel que iba a libertar a Israel, a su pueblo, no sé si pueden tener esa conexión del Antiguo y Nuevo Testamento, siempre la mano poderosa de Dios impide la mano de la oscuridad de Satanás para frenar. Así, y vemos la preservación de Dios, que el Señor Jesucristo cumple, podríamos decir, Él tiene que cumplir este éxodo. ¿Quién era el que iba cuando vemos en el Éxodo, ¿quién iba a ser el líder que Dios iba a sacarlos por medio de la mano, iba a abrir el mar en dos? ¿Quién era? Moisés, muy bien. Pero si se lo mataba, ¿qué pasaba? ¿Había Éxodo? No, Dios ¿qué hizo? Lo preservó. ¿Quién es el nuevo Éxodo, el nuevo líder que va a llevar a cabo esto? Cristo. Y pero si se lo mata, ¿qué pasa? Quiero que vean esa conexión un poco, como Dios preserva, lo preservó a Moisés
Y aunque Moisés no pudo entrar, porque él no puede, la ley nunca puede entrar, pero el Señor Jesucristo con él sí entramos, pero lo preservó. Y aunque sí hay sufrimiento, fíjese, y para que puedan entenderlo un poco esto, ustedes tendrían que ir a Jeremías 31 para poder entender esto. En Jeremías capítulo 31, versículo, el 15. Pero usted tendría que ir del versículo número 1 para poder entender lo que está diciendo el Señor. El Señor, fíjese que los había castigado, podríamos decir, por su desobediencia, porque usted ve acá el capítulo número 31, todo lo lee hasta el versículo 15 al versículo número 17, y va a entender un poquitito eso, lo que aparece ahí en el versículo 15 al versículo 17. Porque, ¿qué pasa? El Señor, una vez más, vemos siempre la misma historia: Israel está siendo llevado en cautiverio. ¿Pero por qué? Por desobedientes. Una vez más viene la paga del pecado. Otra vez en esclavitud son llevados. Esto en el capítulo 31. Dice que el lamento que se ve de Ramá, que lloró, un lloro amargo, y se lamenta por sus hijos, la tribu que ven de Efraín, de Benjamín, y todos los que estaban pasando por esa tierra de Ramá, donde ellos pasan, había sido enterrada en Ramá Raquel. Y de alguna forma poética, que al ser llevados ellos miran ahí, la madre de los que lo vio concebido, aunque no estaba Raquel, pero pasan justo por ahí y se escucha el lamento, dice, ¿de qué? Del dolor, de sus hijos como madre, ¿no? Y eso vas a decir, pero amado, el Señor le dice en el versículo 16-17 de Jeremías, ¿qué le dice? Ella está por llorar, y le dice así, Jeremías 31 del 15-17, así ha dicho el Señor: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Pero fíjese lo que dice el Señor. Así ha dicho el Señor: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Y por favor no cierre. La paga del pecado, o sea, lo que vemos es eso, llevarse en esclavitud. Y Dios quisiera que el tiempo fuera corto, pero fueron muchos años en esclavitud. Pero había una palabra de esperanza. El Señor dijo: esto no va a quedar así. Yo soy un Dios justo y ustedes van a pagar. Pero si ustedes leen Jeremías, si no cerró su Biblia, va a haber una promesa que se llama el nuevo pacto. Dios dice: alguien va a venir y los va a redimir y los va a traer. Y esa es la promesa, el cumplimiento tipológico que vemos de Mateo, que está citando, que es el antitipo, que es el Señor Jesucristo, es el que cumple verdaderamente lo que estaba viendo acá. El Señor los va a traer. Ahora vamos a ver por aquel Mesías que Él promete, por el capítulo, todo un contexto de Jeremías 31. Ella está llorando porque sus hijos se van en esclavitud. Y Él dice: no llore porque esto no va. Bien van a pagar, pero yo le prometo que de verdad los voy a traer. Y acá está la mala interpretación de muchos, que muchos creen que, dice, bueno, Dios los trajo. Pero no, esto no se cumplió, amado, cuando ellos vuelven del exilio por ese decreto de Ciro el Grande. ¿Se acuerda que vuelven a reconstruir Israel por Nehemías, por Esdras? Eso no se cumplió. Esto se cumple en el sentido espiritual. Por eso que muchos dicen: Israel, están allá. No, esto se va a cumplir. Dios, y ahora dicen, en el año 1948 Dios los trajo ahora como nación. No había eso, porque cuando Israel vuelve de la esclavitud, ¿se acuerdan que ellos vuelven de Israel? Sigue siendo esclava. Es más, cuando el Señor Jesucristo viene,
400 años, ya habían sido por Alejandro el Grande, vencido, es más, estaban en esclavitud por Roma. Entonces no podemos decir que, esto ya se cumplió. Seguía. Quiero que entienda que esto es algo espiritual. Iba a venir alguien que los iba a redimir. Por eso cuando llega, acá está el libertador, dice, no, de la opresión de los romanos, vamos a hacerlo rey. Yo no vine para librarlo de esas cosas. Entendieron mal la profecía de Jeremías. Yo vengo a librarlo de sus pecados. Por eso cuando usted lee Jeremías, en el contexto que dice que yo los redimiré, fíjese lo que dice en el nuevo pacto. Versículo 27, Jeremías 31, 27. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y no como en el pacto que hice con sus padres, el día que tomé en su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley, escuche, en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Cuando vemos al dispensacionalista amigo, dice, ve, esto es con el Israel étnico, el nuevo pacto. Escuchen, eso porque no leyeron o no entendieron el libro de Hebreos, amado. Dice, esto es con el Israel. Escuchen, ¿quién estamos viendo que es el verdadero Israel? ¿Con quién hizo un pacto antes de la fundación del mundo? Ustedes si conocen esta teología, el pacto de gracia. ¿Con quién hizo el Padre un pacto? Con Cristo. Si tú cumples esto y haces esto, yo te daré este pueblo. Y Él es el Hijo amado, el verdadero Israel que cumple. Y Él es el nuevo pacto, el nuevo Israel. Por eso que muchos dicen, no, aquel es el Israel helénico. No, Él es el verdadero y perfecto Israel. ¿Y con quién hizo pacto? No, hizo con el pacto con Israel étnico. No, hizo pacto con su Hijo. Y es la consumación de ese pacto. Cuando Él dice, esta es la, creo que Mateo, en la misma serie de Mateo capítulo 26, esta es la sangre del nuevo pacto, que derramaré para muchos por el perdón de los pecados. Y fíjense lo que dice acá también, y perdonaré los pecados, dice. Entonces, aunque sí vemos que hubo sufrimiento y aflicciones, es más, el inocente, vas a decir, dice el asesinato o la masacre de los niños inocentes, pero aunque eran inocentes tenían pecado, pero el verdadero inocente es el Hijo de Dios, y aunque se perdieron hijos, es decir, de Israel, el verdadero Hijo de Dios también derramó su sangre igual que eso. Pero ¿para qué? Para perdón de pecado. Y aunque ellos murieron, Dios promete levantarlos. Hay promesa, Raquel. No llores por tus hijos, dice. Yo los voy a restaurar. El problema es cuando el Israel o la iglesia tiene su mente en cosas materiales y no en las cosas espirituales. Dios promete que iba a haber perdón de pecado. Amado, usted puede tener todo lo que quiera de este mundo. Toda la riqueza que Satanás, vamos a ver en Mateo 4, te puede ofrecer. Pero hay algo que Él no puede ofrecer. No puede ofrecer vida eterna en Cristo Jesús, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él puede ofrecer cosas de ahí que hoy están y mañana no están. Entonces podemos ver una vez más que en Jesucristo, o sea, aunque vamos a una aplicación como iglesia, porque me dicen, bueno, usted ve como la iglesia o esa antigua, que era el Israel étnico, que había cristianos ahí, pero no había gentiles como ahora, pero sí prefigurada de una forma, habían
nacido y no nacido de nuevo. Murieron muchos. Muchos murieron, verdaderos creyentes. Estaba Daniel, Jeremías, vivió una vida de obediencia. Lo que quiero decirle, amado, es que la vida cristiana no está libre de sufrimiento como muerte de hijos y cosas y persecuciones. En el mundo tendréis muchas aflicciones, como la que el Señor tuvo que llevar, en llevar la obediencia. Y cuando vemos para nosotros esto, vamos a ver que el Señor nos está mostrando acá que en este sufrimiento que Él logra para esta obra redentora y Él lo preserva de las garras de Satanás, a nosotros también no estamos libres. Si a Él lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir en este mundo. Si a Él lo odiaron, a nosotros nos van a odiar y nos van a perseguir. Entonces Mateo capítulo acá, que nos está mostrando 18 a Jeremías 31, versículo 15, nos está mostrando esta profecía que estaba ligada, acuérdense, al exilio que estaba llevándose a los hijos de Raquel, que era Judá y Benjamín, en cautiverio. Pero el Señor le dice: esto no va a ser para siempre, esto no va a perdurar, pasado un tiempo te libraré, va a venir una restauración, pero la restauración ¿cómo era? Espiritual, una restauración donde perdonaré y cada uno me conocerá personalmente. Conocer no es que, sí, conozco por la Escritura, conocer es ginosco, tendrán una relación conmigo. ¿Por qué? Porque yo pondré en su corazón y en su mente que me amen a mí. Y lo harán de verdad de corazón, no por ley. Es un nuevo pacto, pero esto lo haré con mi hijo que ha sido obediente. Y como él ha sido obediente a mí, la justicia que él logró va a ser aplicada a ustedes. Y van a poder andar en vida de obediencia, pero en el Espíritu. Este es el pacto que yo haré, dice. Y este es el nuevo pacto que gozamos nosotros, amados. No por ley, sino por gracia. Y acá lo que nos muestra acá Mateo es eso, que Dios protegió al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Para que lo preservó, para que con su vida, con su muerte y con su resurrección, nosotros como pueblo espiritual podamos obtener esos beneficios del perdón de los pecados. Y es así. El Señor lo liberó, así como liberó y preservó a Moisés, preservó al Señor Jesucristo. Y así como preservó a Moisés y preservó al Señor Jesucristo, va a preservar a su iglesia. Y esto no significa preservación de sufrimiento y de aflicciones, porque es necesario que entremos al reino de los cielos, dice Hechos capítulo 14, con mucho sufrimiento. Y vamos a tener, y es así, amado. El justo va a padecer, va a ser perseguido como los profetas, Mateo 5, capítulo 11, así como persiguieron a los profetas, los van a perseguir. Herodes se va a venir, familiares, amistades, el mundo, los pseudo cristianos. Pero Dios nos va a preservar en su santo amor, no libre de quizás de sufrimiento físico o de cosas pero materiales, pero sí nos va a preservar para que espiritualmente podamos entrar. Todos aquellos que entramos. Entonces hay una aplicación espiritual, no tanto como ellos esperaban, que me va a librar de todas las cosas y Cristo va a reinar y se acabaron los problemas. No, había un cumplimiento y una restauración de un nuevo pacto para Israel. Eso es lo que estamos viendo acá tipológicamente que se iba a cumplir en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que vemos que Mateo nos muestra en esta conexión que vemos que Dios nos estaba mostrando para que, diciéndole a Raquel que no estuviera llorando. ¿Por qué? Porque Dios le iba a preservar, Dios le iba a preservar un remanente. Y esto iba a ser en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que vemos ahí ahora. Y entonces en Jeremías, escuche, 31, del 31 al 34, voy a explicar un poquito esto para que lo puedan entender. La promesa que le da a ese pueblo ustedes ven que es el nuevo pacto. Y este cumplimiento del nuevo pacto, escuche, es espiritual y está centrado en la obra del Señor Jesucristo y en la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el verdadero Israel y la iglesia es el verdadero Israel. Y no estamos escuchen, un cumplimiento físico o futuro en el Israel nacional, ¿sí? Sino que esto se cumple en la iglesia. Al ser Jesucristo el verdadero Israel y perfecto Israel que cumple todas las promesas, bueno, la iglesia está injertada. Yo sé que lo dije, pero lo digo para que vaya quedando. En la repetición dice que está la retención.
o sea, para que quede. Y la iglesia es el verdadero Israel. Y eso es lo que vemos en este nuevo pacto, esta historia de la redención, este pacto de gracia, que lo vimos en un pacto, pero progresivamente, que se va cumpliendo hasta llegar en Cristo. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento y se cumple en el nuevo pacto. Jesucristo es el único mediador que vemos ahí. Él es inaugurado esta nueva Israel por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo, de la sangre derramada. En Hebreos capítulo 8, versículo 6, en Hebreos capítulo 12, versículo 24, Hebreos 8, 6 y Hebreos 12, 24. Ya lo vimos hace mucho. Que nosotros somos el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios. Es así, por la muerte y la resurrección, Jesucristo cumple toda la exigencia o las obras que el Padre le había mandado. Y Él establece las promesas que tenía que vimos en la teología pactual del pacto de gracia. Son cumplidas en Jesucristo. Jesucristo es la sustancia misma del nuevo pacto. Ningún tipo, ninguna sombra del Antiguo Testamento de Israel, que el aceite que el día de Yom Kippur, que no, la sustancia es Cristo, amado. Si usted no ve a Cristo, no hay nada de esas cosas que pueda guardar, ni ir a la tierra santa que le dicen. Es en Jesucristo que es el único santo. Eso es lo que podemos ver acá en el nuevo pacto, que es un pacto ahora, amado. Podemos decir que se pueden cumplir ahora, y estas promesas que se le dio el Señor por Jeremías, que de alguna forma, por decir poética, le dice que reprima su llanto, y le dice que los va a traer sus hijos en este nuevo pacto, no era físicamente, sino una restauración espiritual. Lo que muchos no entendieron, dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, porque no somos hijos de Satanás. ¿Por qué decían eso? Porque no entendían que era una restauración, que iba a venir alguien y lo iba a restaurar espiritualmente, y no físicamente como ellos pensaban que era así. Y esto se cumplió en Jesucristo, y se está cumpliendo, escuche, a través de la iglesia, porque la iglesia tiene una misión. La iglesia no está para canta y danza como lo hizo el Señor, el poderoso de Israel, sino que se cumple a través del Señor Jesucristo. Y escuchen, y si nosotros estamos en Jesucristo ahora, o sea, si Jesucristo es el verdadero Israel y Él cumple las demandas, Él es la sustancia misma, y nosotros estamos unidos en Cristo, nosotros la iglesia formamos parte del nuevo Israel espiritual, ¿sí? Porque el Señor puso esa ley en nuestra mente y la selló en nuestros corazones. Y entonces tenemos esa promesa garantizada, y somos parte del pueblo de Dios, y somos hijos de Dios ahora, adoptados en el amado. Y es así que el Señor nos capacita ahora para motivarnos internamente por el poder de su Santo Espíritu a vivir una vida de obediencia en esta nueva ley que es de amor, a diferencia de esa ley que tenía Israel, que no pudo cumplirla porque eran, podríamos decir, escritas en tablas de piedras. Y eso es lo que vemos en Jeremías 31-34, el nuevo pacto, el perdón de los pecados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Por eso diciendo, no llores, Raquel, porque yo los voy a restaurar, pero lo iba a restaurar espiritualmente. Y eso es lo que nos está mostrando Mateo un poco acá, en estas dos profecías que estamos viendo, tanto que vimos, de la primera que vimos ahí de Oseas 11.1, y ahora que vimos Jeremías 31, del 31 al 15. Esa consolación y esa restauración no era física, sino era, yo te voy a restaurar de tus pecados. Así, y lo vemos vez tras vez en la historia, en el Antiguo Pacto, amado. No son solamente historias que aparecen, vemos el plan de redención, lo vemos con Ruth y vos. Ahí, qué linda la historia de amor, me gusta. Amado, no es una historia de amor, aunque sí podríamos decir una historia de amor. Hay un plan de redención de Cristo para su pueblo. Si usted no ve a Cristo en el Antiguo Testamento, no ve nada, ve historia para contarle a los chicos, nada más. Bueno, David, como venció al grandote. Sí, así podés vencer tus problemas. Pero no es así, amado. Es Cristo, el verdadero David, el verdadero rey, venciendo al Goliat Satanás en la cruz. Ahí hay otra historia para contar a los hijos.
No que David venciendo a Goliat los problemas y las cosas que se te levantan en el trabajo, en tu matrimonio. Y con la piedrita afilada que estuvo mucho tiempo en el agua y Dios preparó para pegarle. Esas son cosas de su mente, amado, que ha inventado. Tiene que ver a Cristo en cada cosa que vemos ahí para poder entender. Y eso es lo que nos hace este amado hermano Mateo, es mostrarnos la belleza de Cristo, la obra de la consumación, la soberanía y la providencia de Dios preservando, dirigiendo todo y nada, incluso las cosas malas que están ahí, Dios las lleva para su bien. Y en eso hay consolación. Amados, podemos entender vez tras vez, el Señor nos muestra, nuestro corazón engañoso se levanta y duda de las cosas, como vamos a ver en Mateo, que Pedro duda y se hunde. Pero no, tenemos que levantarnos y confiar, es que Dios dice, no llores, esto no va a quedar así. Él nos ha prometido esto, y nos ha prometido que así como cumplió esto, amado, va a cumplir porque nosotros estamos en Cristo. Y si Cristo está en los lugares celestiales, nosotros también estamos ahí y vamos a ir ahí. Entonces hay una promesa que no es literal y futuro como algunos quieren, sino que es en el sentido espiritual. Y eso es lo que vemos ahí. El nuevo rey, vamos a ver que va a empezar a inaugurar con su nacimiento, o sea, esta vida, aunque con su primera venida que vino, con que lo vamos a ver con su muerte y su resurrección. Pero ya empieza este cumplimiento de la historia de la redención en Jesucristo, y ni siquiera los poderes como Satanás o Herodes van a poder impedir. O sea, Romanos 8:28, para que puedan entender, es así: pues no es judío el que lo es externamente, ni la circuncisión lo que se hace externamente en la carne, versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Y Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, o sea, entonces, lo que quiero que entiendan es que nosotros como iglesia somos el verdadero Israel ahora, no un Israel, pues decir. ¿Leíste fue Gálatas, perdón, sí? El último fue Gálatas el que leí. Sí. Romanos 8:28. No, Romanos 2:28 y 29. Romanos 2:28 y 29. El otro Gálatas 3. Vamos con la última entonces. Y acá no hay un texto específico que Mateo nos muestra, ahora lo vamos a entender. Dice así: pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José. Escuche dos cosas. Ya vimos la obediencia de José, yo no la quise ser muy redundante. En la primera, en el sermón pasado obedeció. En este sermón que vemos, él obedeció y ahora va a volver a obedecer. Vemos la obediencia del Padre, ¿sí?, como cabeza. Lo pasé por alto porque ya lo habíamos hablado de eso y me quería centrar más en estas tres profecías. Pero después de este muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Otra de las cosas que quiero, que no me doy tiempo de hablar, es la omnisciencia de Dios. Dios antes sabía lo que estaba planeando Herodes. ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Advirtió. O sea, no hay ningún plan en los secretos que se pase por alto. No es que cuando le llegó, no, Dios dijo, ya lo vio lo que estaban tramando en los secretos y le advirtió por un ángel. Así Dios no, escuche, presta atención porque es una aplicación rápida. Dios nos va a advertir. Antes de que venga, porque va a venir el pastor, le digo, no vayas por ese camino porque Herodes te está esperando. No vaya a esto, o va a venir la palabra, un sermón, pero Dios nos va a hablar. No es que se va a aparecer un ángel, pero usted tiene que ser como José. Si usted viene y alguien le dice por la Biblia que está así, como el pastor, un hermano, y usted es necio, bueno, es muy posible que diga, ay, no me vas a... No, yo te advertí, te dije por un texto, te dije por una prédica, que no hagas esto.
Entonces, seamos obedientes porque a Dios no se le pasa por alto, Dios nos advierte. Bueno, vamos a seguir después de esta aplicación. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, Arquelao era un hijo de él que era muy malo, no me da tiempo de explicar, era muy malo, que no sé si era peor que el otro. Había hecho muchas cosas malas, según la historia. Él, ¿qué pasa con José? Tiene miedo, no quiere ir por ahí, ¿no? Dice, tuvo temor de ir para allá, pero avisado por la revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Escuchen, no hay ninguna profecía que hable de esto. Entonces, ¿por qué Mateo estaría diciendo de esto? Bueno, ahora lo vamos a ver un poco. Que será llamado, dice Nazareno. En el Antiguo Testamento no va a encontrar. Algunos quieren hacer una referencia, creo que Isaías capítulo 11, versículo 1, de la palabra que vamos a ver que en el hebreo significaba como retoño. Pero más allá de eso, que puede ser, escuchen, ahora lo digo eso, creo que hay otra aplicación. Pero vamos a ver qué era un nazareno primero para poder entender. Porque será llamado Nazareno, dice ahí. Y no hay ningún versículo que podamos encontrar literalmente que corresponda ahí. Jesús se crió, o sea, en Nazaret. O sea, y acá vemos la soberanía de Dios, que nació en Belén, fíjese, Dios lo decidió crear en un lugar. Y si ustedes conocen ese lugar, cuando alguien viene acá a la acera, yo estoy vendiendo cosas a veces, y alguien dice, ¿dónde vivís? En la acera, ¿qué dicen? Uy, no. No, es un curso de delincuente, dice, y no quieren venir. La mayoría no quiere venir porque es un barrio bajo, es un barrio, bueno, quiero que entiendan, Nazaret era tan, pero tan despreciado que de verdad hasta los mismos habitantes, o sea, de ahí, de la zona, decía que nada bueno podía salir de Nazaret. Mire, esta iglesia fue despreciada por el lugar donde está siempre. Porque es un lugar feo, un lugar que mira, dice, de algo chico saldrá algo bueno. Acá no está el Espíritu. Miren, el Señor nos va a enseñar cómo el Señor lo puso y lo crió en un lugar humilde. Al Señor Jesucristo. Él podía estar, incluso cuando nació en un establo, amado. Y nosotros necesitamos grandes lugares para alabarle y adorarle al Señor. Y acá vemos que Mateo está nombrando, fíjese el texto, porque no está hablando en singular, sino lo está usando en plural. Dice, y vino y habitó en la ciudad de Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Y no está diciendo como lo otro que sea el profeta, en singular, que es los profetas, es plural. Dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas. Y está hablando en términos generales, o sea, está hablando que de alguna forma él se crió en Nazaret. Y Nazaret era un lugar, por ser despreciado, un lugar que la gente no lo quería. En Juan 1.46 y en Juan 7.42 al 52, si me da el tiempo, voy a tratar de ir rápido. En un segundo ya lo digo. Lo digo rápido. Juan 1.46 y Juan 7.42, 52. Entonces Juan 1, dije, 46. 1 dice, acuérdese cuando el Señor llama, creo que uno de los primeros discípulos que era Natanael, y le dice, al siguiente día, el 43, Jesús fue a Galilea, halló a Felipe, le dijo, sígueme, y Felipe besado y fue, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, que es el hijo de José de Nazaret. Escuche, Jesús es el hijo de Nazaret. Fíjese lo que le dice en el 46 Natanael. Le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dije, Felipe, ven y ve. Lo más curioso, amado, es que este hombre provenía de ahí también. O sea, nadie esperaba nada bueno de Nazaret. En el capítulo dije, número 7, versículo 42, de Juan también, 7:42, dice lo siguiente. La división entre la gente. Dice, bueno, el 40, pero el 42 que veré. Pero en el 40 dice, entonces algunos de la multitud, oyendo las palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, escuchen, de Galilea de venir
el Cristo. ¿No dice la escritura del linaje de David, que de la aldea de Belén, de donde era David, que ha de venir el Cristo? Entonces hubo gran división. Fíjese, la gente tenía como algo insignificante, o sea, esa ciudad donde el Señor Jesucristo había venido. Ahora voy a ir rápidamente, si lo puedo encontrar en mi Biblia, a Isaías, capítulo número 53. Isaías 53, escuche. Es muy posible que también está hablando de Isaías 53, aludiendo a lo que iba a pasar el Señor Jesucristo. Cuando el Señor lo llama, o sea, a que lleve este mensaje a Isaías, y él dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Escuche, acá viene la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Presta atención a estas palabras: despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado. Esa es la palabra. Cualquier persona que venía de Nazaret era así. Entonces lo que Mateo nos está mostrando es no un texto específico, sino que los profetas anunciaban que la vida del Señor Jesucristo iba a ser un nazareo, no como los ellos que no bebían sidra, eso, sino como ellos eran vistos. ¿Cómo he visto esta iglesia? Una iglesia nazarena, una iglesia despreciada. Cuando me miran a mí, pastor de allá, sí, aquello. O ustedes mismos, si viven una vida cristiana. Amado, nosotros, una aplicación para nosotros, en otra parte, no me acuerdo, creo que hablando de Pablo, yo me acuerdo que en el libro de Hechos, yo lo noté en algún lado, es decir, en Hechos 24:5, escuchen, Hechos 24:5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, hablando de Pablo, y promotor de sediciones, eso significa divisiones, sedición, entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿A quién se estaba refiriendo? A nosotros. Nosotros, si nos tuvieran en esa época, es la secta de los nazarenos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el nazareno? Fíjese la vida de Pablo, como fue perseguida y sufrió. Bueno, lo que está diciendo es que, aludiendo a que así como el Señor Jesucristo fue humillado, fue vituperado, insultado, menospreciado, y por un lugar que era chico, así vamos a hacer nosotros. Mirá, los cristianos, este no tiene nada, no ha prosperado, o aquello, porque van a ver así. Nos ven así como lo menos que pueden haber, amado. Así lo vieron al Señor, no vieron la belleza. Entonces, la iglesia debe esperar esto, amado. Si lo vemos a nosotros, cómo el Señor se valió de eso, vamos a decir, hacerlo nacer ahí. El Señor lo podía haber hecho en un lugar, en palacio, como nació Moisés también, pero Moisés dice que desechó esas cosas, que con tal de ver que lo que debe era al invisible. Todo lo que prometió, y el Señor Jesucristo también. Entonces vemos ahí como el Señor se perfecciona en la humildad y en la debilidad. El Señor necesita grandes cosas. Cualquiera, si te pone en un lugar, como vemos ahí en la tele, grandes lugares, cualquiera dice, oh, qué bien, así. Y hay montones, amados, que aparecen ahí, en esas pseudos iglesias ahí, cantantes del Daddy Yankee y otros más que aparecen ahí cantando, diciendo cosas, amados, diciendo que son cristianos, pseudos iglesias que ven acá, amados. Mostrando sus lujos y otras cosas. Y el Señor decidió hacerlo. Escuche, esto es soberanía de Dios y providencia de Dios. Dios lo llevó a ese lugar. Entonces cuando usted está en un lugar, digo, Señor, ¿por qué me has traído acá? Pobre de mí. No es así, amado. Es así como el Señor decidió, incluso el lugar donde su Hijo se iba a criar. El Señor ha decidido dónde vamos a estar y a dónde nos vamos a perfeccionar, amado.
Ahora cuando vemos un poco de esto, o sea que dice que vino y habitó, para ir cerrando esta tercera profecía, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, dice para que se cumpliesen los dichos, escuche, por los profetas que estaba diciendo, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, yo creo que tiene que ver más, aunque es un pasaje debatido, yo creo que tiene que ver más con eso, con la vida del sufrimiento, no con la palabra, la etimología de la palabra. Algunos creen que eso, yo creo que el concepto está más con el menosprecio del Mesías, ¿sí? Porque el Mesías, creo que en Isaías habla de un siervo sufriente, que iba a sufrir, que iba a hacer padecer, que iba a cargar nuestros pecados. Aunque podríamos buscar la palabra Mesías, o sea, de ahí, de Nazareno, como retoño, que habla ahí los profetas, en el plural. La palabra, ahora si quiere buscar la palabra esa Nazareo, queremos buscarle una etimología, podemos encontrar. Pero yo creo que yo estoy más ligado con la interpretación que le di anterior. Porque la palabra Nazareno viene de la palabra Nazaraios. Y eso se relaciona con la palabra hebrea que viene de netzer, de un retoño, un vástago. Y eso viene de Isaías capítulo 11, versículo 1. Que iban a ser un vástago. Pero algunos lo asocian con esa palabra de Nazaraios, que significaba retoño o vástago, que lo usa Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Jesé y un vástago, netzer, retoñará de sus raíces. Y eso, vamos a decir, entonces lo asocian con eso. Y es posible que puede ser con eso, pero también yo creo que lo podríamos asociar con el lugar donde él, y podemos asociarlo con la humillación. El rey de reyes se humilló, estando en la presencia del Padre, el rey que le servía, él vino a humillarse y nació en un lugar humilde. Filipenses 2, versículos 6 al 11. Y él lo exaltó, amado. Por eso el Señor dice, bien, en lo poco me ha sido fiel, siervo. Es así, entonces cuando usted esté en un lugar, no hagas este lugar chico, como yo tuve que pasar por eso, amado. Yo tuve que vencer el orgullo, de decir, voy a irme allá, a otros lados, o usted le ha dado lugar allá. Y personas que, amado, si lo digo, usted no se ofenda, siervo, pero abren sus tablets ahí, no están en el consejo toda la semana. Ahí, ellos, y ahí, nunca están ahí. Y yo he pecado, Señor, mire estos hombres ahí, ni siquiera preparan, tienen tiempo para sentarse ahí con los zapatitos en los seminarios, porque no están estudiando nunca. Y uno peca, y yo tengo este lugar, acá incluso que cuestiona si fue llamado o si soy pastor. Pero es el lugar que nos puso el Señor, y es el lugar donde debemos amar y crecer. Como el Señor creció en Nazaret y sufrió, así debemos crecer nosotros, como un retoño, y vivir una vida de sufrimiento, porque la iglesia va a sufrir, amado, va a padecer. Y es así, amado, que vemos que el Señor fue menospreciado y vivió, vamos a decir, como nosotros, que este es un barrio marginal. Y aún así está la iglesia del Señor acá, aunque sea considerada y humillada e insignificante por los hombres. A nosotros no nos importa, porque es el lugar donde nos puso el Señor. ¿De qué sirve estar en el templo que yo veo ahí, están ahí, amados, y están solamente con, perdón que lo digo, ¿no? Con computadoras ahí, ¿no? Haciendo estudios reformados, pero de letra, yo lo veo y nunca veo el espíritu de ese hombre y de las personas. Preferiríamos que estemos 2 o 3 en una iglesia nazarena, de verdad, y que esté el Señor con nosotros, y que seamos edificados, amados. Porque esta gente también necesita de Cristo. Necesitan saber que hay un infierno, que hay un día de juicio, que el Dios los va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces debemos gloriarnos en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Yo creo entonces que Isaías 53, versículos 2 y 3 es lo que más podríamos asociarlo, que dice despreciado y desechado entre los hombres. Y esa es la vida y el modelo del Señor, del siervo sufriente, que nos deja ejemplo a nosotros para que podamos servir y seamos como a Pablo, que digamos, este es un líder de la secta de los nazarenos, y no somos secta, somos la iglesia, el verdadero Israel, amado, y que podamos gloriar en esto, y la iglesia vivir y cumplir el plan del Señor, donde el Señor nos ha puesto.
Y es verdad que vamos a llevar la burla y el vituperio como el Señor Jesucristo la llevó y la cargó. Por eso que todo aquel que quiera venir al Señor Jesucristo, amado, como nazareno, cargue su cruz y que la lleve, amado, y que se burlen, porque si se burlan de él, acuérdense, cuando Pablo se burló, le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Le dijo, el que se burla del Señor Jesucristo y y de la iglesia esta, y de usted y de mí, se está burlando de Cristo. Y ese día se la tendrá que ver, amado, con Él. Es preferible llevar cargas, aflicciones y sufrimiento como en la iglesia de Cristo por este mundo que afrontar al Dios airado en el día de la segunda venida. Vamos a ver. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver, Señor, que el plan de redención, Señor, la soberanía de usted, Señor, y su providencia, Señor, ni siquiera Herodes, ni nadie, ni Satanás pudo impedir que usted cumpliera todas las profecías que tiene, las que vamos a seguir viendo, Señor, para que viniera su Hijo acá. Y le pedimos que, Señor, que se siga cumpliendo, Señor, ese plan que tiene para con nosotros como iglesia, Señor. Perdone nuestras imperfecciones, nuestros pecados, Señor. Mírenos, Señor, en el Jesús, el verdadero. Y Él sí que fue el perfecto de Israel, Señor. Le pedimos perdón, Señor, cuando a veces no vivimos una vida a la perfección, pero confiamos en aquel que vivió una vida en perfección, que es el Señor Jesucristo, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos amén. Amén. Amén.